Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo módulo de capacitación en logística y transporte. En esta ocasión estaremos enfocando el área de la ciencia estadística en la mejora de la competitividad del autotransporte de carga. Nos estaremos refiriendo al modelo estadístico que permite observar el impacto de los factores que inciden en el rendimiento del combustible. Resulta evidente que el transporte de mercancía es uno de los eslabones clave que integran a la cadena de suministro. El gasto en combustible de la industria del autotransporte llega a alcanzar en ocasiones hasta el 32.5% del costo variable que tiene cualquier empresa transportista. El modelo teórico que nosotros planteamos en esta sesión, independientemente de muchos otros que te vamos a presentar, es precisamente el que sustenta la aplicación del método estadístico para modelar y posteriormente pronosticar el comportamiento de un efecto de interés que es el que estamos buscando y que es el que llamamos rendimiento del combustible. En función en esto de varios factores que inciden, por supuesto, en que se lleve a cabo el rendimiento que tú esperas. ¿Cuáles son esos factores posibles a los que estoy haciendo referencia? El peso de la unidad, por ejemplo, el tipo de ruta, la velocidad ralente, si el operador conduce a una velocidad adecuada a una velocidad no adecuada, etcétera. Muchísimas variables que inciden en que el rendimiento de combustible de una unidad se pueda llevar a cabo. Para ello entonces existe esta fórmula al modelo teórico estadístico para modelar el comportamiento de la misma. Llamaremos Y al rendimiento de la unidad. Llamaremos beta justamente a lo que es el coeficiente de cada variable que incide en el rendimiento de la unidad. Y llamaremos entonces X a la variable que incide en el rendimiento de la misma. Por consiguiente, el rendimiento de la unidad va a depender de la variable del rendimiento de la misma más la variable que multiplica o que incide justamente en el coeficiente de la misma, más la variable que incide en el rendimiento o en el coeficiente de la variable número 2, y así sucesivamente. De tal manera que tú podrías tener probablemente 10 variables y probablemente 10 subíndices que le afectan a la misma. Y por supuesto, como cualquier ecuación diferencial, nosotros tendríamos también entonces el error al que estamos haciendo la referencia. El modelo que utilizamos para esta ocasión se solicitó a una empresa nos permitiera tomar los datos consecutivos de varios tipos de unidades, de varios tipos de motores y que se enfocaran en diferentes tipos de unidades, diferentes tipos de rutas, diferentes tipos de carga. Por ejemplo, utilizamos motores T800, utilizamos motores Prostar con pasos de diferencial 4.30 y 4.56 y por supuesto también con diferentes tipos de motores. En el ánimo no de poner a competir si un motor da mayor rendimiento o da menor rendimiento, sino cómo la operación incide en el rendimiento de la misma, independientemente incluso de la antigüedad que tenga la unidad. Entonces, por ejemplo, nuestras variables, las que utilizamos para este efecto, fue el tipo de ruta, fue la antigüedad de la misma y por supuesto los litros de diésel que se consumieron estando en baja, es decir, en velocidad ralente. Entonces, existe siempre en un método estadístico, en algún cálculo estadístico que lleves a cabo a través de modelos o a través de diferentes modelos, variables que son de tipo discreta y variables que son de tipo continuo. Llamaremos nosotros siempre a las variables discretas aquellas que son conteos o enumeraciones, razón por la cual solo se permiten ser registradas
con números enteros. Llamaremos también entonces a lo que es una variable continua a diferentes medidas de un rango continuo infinito de valores numéricos y que también se registran numéricamente. Entonces, el tipo de ruta será una variable discreta que tenga dos números, dos mediciones, El 0 como kilómetro entre el origen y el destino, sin pendientes y o curvas, y el 1 con pendientes y o curvas. Esa será la diferencia entre esta primera variable. La variable antigüedad es una variable que incide mucho en la flota mexicana. Normalmente se dice, o la estadística señala, que la flota mexicana tiene una antigüedad de más de 18 años. Por consiguiente, importante es considerarla siempre para el tipo de rendimiento. Aquí nosotros la llamaremos entonces que es una variable continua. Y, por supuesto, los años que tiene en servicio implicaría que la unidad tenga un rendimiento menor. Los litros consumidos es que es una velocidad realmente y que sería la tercera variable que nosotros consideraríamos, sería una variable de tipo continua, y los litros de combustible que la unidad consume pretendiendo estar en un movimiento cero. Continuando nosotros entonces con la presentación, nosotros obtuvimos, esta es la tabla resumen de algunas unidades o de muchas unidades que fueron tomadas en estos datos estadísticos. Aquí podemos ver que la unidad número 141, que tiene un año de antigüedad, tuvo un rendimiento de 1.79 en un tipo de ruta 1 y con un diésel consumido de 18 litros. Por supuesto que el rendimiento tiene muchas variables con las cuales incide para que una unidad que tuvo un año de antigüedad tenga un rendimiento de 1.79, cuando una unidad que tiene 5 años de antigüedad tenga un rendimiento de 3.01. Si nosotros queremos ver esto gráficamente, la presentación de la misma sería de la siguiente forma. El modelo de regresión entonces, que nosotros presentamos de la totalidad de la flota evaluada es el siguiente. El rendimiento general de la flota es de 2.093 menos lo que viene a ser justamente la variable multiplicada por su coeficiente, más la variable número 2 multiplicada por su coeficiente y la variable número 3 multiplicada por su coeficiente. ¿Cuáles son esas variables? Pues puede ser la velocidad ralenti, puede ser justamente también lo que es la antigüedad, o puede ser también justamente lo que es el diésel consumido. Entonces, el rendimiento, el modelo bajo niveles óptimos para las variables que se señalaron indica que el máximo rendimiento es de 2.093 y que evidentemente la ecuación de regresión nos indica que la operó bajo las condiciones entonces antes señaladas. Debemos de ser muy enfáticos en señalar que la ecuación de regresión lo que nos indica es que bajo condiciones y variables determinadas, señaladas o de alguna forma previstas en un ejercicio, en cualquiera que éste sea, señala el rendimiento máximo para una unidad nueva. Para este caso fue 2.093. Esta gráfica es muy importante porque esta gráfica lo que nos va a indicar todas aquellas unidades que quedaron señaladas por debajo de esta línea de referencia dieron un rendimiento mucho menor al esperado, independientemente de las variables que fueron consideradas. Puede indicar que la operación de un conductor represente la diferencia entre un buen rendimiento o no. La respuesta es sí. Aquí tú puedes observar cómo bajo condiciones similares también existen unidades que dieron rendimientos superiores a los que fueron señalados como mínimos esperados. Un ejemplo mucho más claro
y visto de una forma o una gráfica mucho más sencilla, podría ser la siguiente. Mira, podemos observar, mira, como la unidad número 1 presenta un rendimiento de 1.5, pero resulta que la unidad número 1 tiene una antigüedad de 1 año. Entonces la referencia entre que si la antigüedad incide o no en el rendimiento de la unidad, la respuesta sería, por supuesto, es que sí, pero no totalmente, porque tú podrías entonces compararla con la unidad número 5, que te dio un rendimiento, en este caso, de 3. Oye, probablemente la antigüedad incide en el rendimiento de la unidad. La respuesta es sí, pero la forma como la opera el conductor es mucho más significativa. Si tú, por ejemplo, esta misma unidad número 1 le pudieras mejorar lo que es una de las variables señaladas y que con las que ahorita nosotros estuvimos trabajando, una sola variable que tú pudieras mejorar y que en lugar de 1.54 señalara que es 2.54, su resultado sería entonces el siguiente. Obsérvalo. La forma en cómo se da el rendimiento de una unidad es muy importante que sea conocida para obtener una mayor competitividad de la misma. En este caso, por ejemplo, este Pareto lo que nos muestra es cómo la variable A y la variable B fueron las que tuvieron mayor incidencia para que la línea de referencia de los importes mínimos señalados como rendimientos esperados no fuera rebasada. Y esa fue la antigüedad y el tipo de ruta. Por supuesto, no estamos considerando si fue a una velocidad alta o no. Sin embargo, sí estamos señalando cómo las variables pueden afectar de una manera importante. En función de la correlación, tú puedes observar cómo la antigüedad, entonces, sí efectivamente puede generar un rendimiento positivo, así como también el rendimiento mismo de la unidad puede ser afectado por lo que es el tipo de la ruta, como muchas otras variables que inciden y que operan dentro de la carretera cuando un conductor va manejando una unidad. Finalmente, lo que podemos decir en relación a las conclusiones es que, de acuerdo a lo que es este modelo propuesto para la toma de decisiones, empleando la regresión lineal múltiple sobre el rendimiento del combustible y aplicado a una empresa transportista, es altamente significativa, así como también las variables que lo explican, como puede ser el tipo de ruta, como puede ser la antigüedad de la unidad, como puede ser la cantidad de un diésel consumido, como puede ser también la velocidad ralenti, etcétera, etcétera. Las variables entonces explican y toman el mínimo valor presente, que puede ser 0, y el rendimiento del combustible entonces sería el más alto, que en este caso que estamos mostrando es de 2.093 kilómetros por litro. Este factor de rendimiento queda muy por debajo de lo que se estaba esperando para una unidad nueva, que era de 3. En este caso, la empresa, por supuesto, que tiene que trabajar mucho, no únicamente en las 3 variables que te estoy presentando en este ejercicio, sino en muchas más que representan el abanico de las posibilidades para mejorar la competitividad del costo del combustible. Espero sinceramente que este video sea importante para elevar el nivel de competitividad de tu empresa. Hasta pronto.